Una de las preguntas más frecuentes en ciencia social y en general en la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas es: ¿por qué existe la desigualdad? Ricos y pobres. ¿Por qué existen estas diferencias en los ingresos y en la calidad de vida de las personas? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Este es un problema central que ha llevado a profundos debates y discusiones, los cuales siguen existiendo hasta ahora. De acuerdo a Oxfam, el 1% más rico de la población mundial acapara el 63% de la riqueza, mientras que el 99% se reparte el 37% restante. Y no solo eso, sino que la tendencia se ha ido profundizando en los últimos años. Esta brutal realidad necesita ser explicada. ¿Por qué la mayoría de la población, de nosotros, nos encontramos en la situación en la que estamos? ¿Por qué hay masas que sufren todos los días por sobrevivir? ¿Por qué hay minorías que viven en una opulencia brutal que hasta se dan el lujo de ser dueños de una isla o ir al espacio como si fuera un fin de semana cualquiera? I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for all this. So ¿Es por empeño? ¿Por ganas? ¿Por inteligencia? ¿Por madrugar? ¿Por este esfuerzo individual de perseverancia, mentalidad y confianza en uno mismo? ¿Por vibrar alto? Bienvenidos a esta nueva cápsula desde el podcast Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y en esta ocasión nos vamos a meter a este tema espinoso, pero súper necesario para explicar la realidad social que vivimos día a día. Y más en un momento en el que predominan los análisis y argumentos tan vulgares, superficiales y falsos para explicar la riqueza o pobreza de una u otra persona, como el famoso "el pobre es pobre porque quiere", pero que se asumen como argumentos verdaderos por muchas personas. De lo que se trata es de elevar el análisis, de explicar científicamente la desigualdad y desmitificar estas aseveraciones burdas y falsas. Antes de continuar, ya lo saben, los invitamos a suscribirse al canal de Iskra y a seguirnos en las redes sociales, en donde encontrarán mayor contenido, discusión y debate sobre estos temas. Bien, la desigualdad se nos presenta de manera visible en la realidad, bajo la forma en la cual algunas personas pueden acceder a ciertos bienes, mercancías y condiciones de vida que otros simplemente pueden soñar. Algunos son dueños de empresas, de casas, de terrenos, de aviones, de autos, de barcos. Pueden acceder, ellos y sus familias, a los mejores servicios sanitarios, de salud, educación, deportivos y recreativos. Otros tantos, con gran esfuerzo, pueden decir que son dueños de una o con fortuna de 2 casas, de un automóvil, que ganan un salario suficiente, poseen acceso a servicios de salud, de educación y recreativos aceptables, pueden vacacionar. Y otros tantos no tienen casa propia, batallan todos los días por resolver sus necesidades más básicas de manera adecuada, no tienen acceso a instituciones educativas ni de salud, y mucho menos tienen tiempo para su recreación. Pero, ¿por qué existen estas diferencias? La respuesta más fácil, la más común, pero también la más falsa de todas, es que hay gente más talentosa, disciplinada, inteligente y perseverante que se esfuerza lo suficiente para lograr derrotar a la pobreza y convertirse en personas ricas, incluso millonarias. Pero, ¿qué nos dice la realidad? De acuerdo a una investigación realizada por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y condensado en su libro El precio de la desigualdad, resulta que a nivel mundial el 90% de las personas que nacen pobres mueren siendo pobres, por más esfuerzo individual o mérito que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren siendo ricos por más que hagan mérito o sean holgazanes. En México, 74 de cada 100 personas que nacen pobres morirán siendo pobres independientemente de vibrar alto, de tener talento o esforzarse lo suficiente. Estos datos desmontan muy fácilmente los argumentos vertidos por toda una corriente de pensamiento que asegura que sí, el pobre es pobre porque quiere, o que el dinero en manos de los ricos se multiplica y en manos de los pobres se acaba. Y afirmaciones absurdas de ese estilo.
Sin embargo, se ha interiorizado tanto este discurso que, desafortunadamente, es la visión predominante en la sociedad. Tanto ricos como pobres creen que son las virtudes quienes determinan el ascenso económico y social. Bueno, pero entonces, si no es el mérito ni el esfuerzo propio los principales responsables de la desigualdad, ¿qué lo es? Para encontrar la respuesta, es necesario profundizar el análisis y llegar a la esencia misma del problema. En el sistema económico en el cual vivimos, en el capitalismo, el objetivo principal es obtener ganancia. No es el desarrollo de las naciones, de los pueblos, el respeto por la naturaleza ni cosas de ese estilo. Es acumular riqueza. Y aquí surge otra pregunta. ¿De dónde viene esa riqueza? El valor se genera a partir del trabajo humano. Son los trabajadores quienes producen valor y riqueza en el sistema capitalista. Es a partir de su trabajo, cualquiera que sea este. Fueron los trabajadores quienes construyeron las grandes ciudades que todavía hoy nos maravillan. Fueron los trabajadores quienes levantaron de las ruinas a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los trabajadores quienes conectaron las vías férreas y las grandes carreteras con los grandes puertos, los que han construido las grandes termoeléctricas. Y son ellos quienes siguen fabricando y construyendo y elaborando las mercancías que existen hoy en día. Sin embargo, a pesar de que sean ellos los productores directos, los que elaboran las mercancías y le añaden valor con su trabajo, son los capitalistas, estos dueños de los materiales, de las fábricas, de las empresas, quienes no producen ni elaboran las mercancías, quienes se quedan con gran parte de la riqueza generada por estos trabajadores. ¿Por qué? Bueno, dirían algunas voces por ahí, porque ellos son quienes arriesgan su capital, quienes arriesgan su patrimonio, quienes dirigen el proceso. Pero no es por eso. Las relaciones establecidas entre los empresarios y los trabajadores, entre los capitalistas y los trabajadores, es una relación de propiedad. Esta relación, que la conocemos como relaciones laborales o asalariadas, establece que el trabajador debe laborar y producir lo que le indique el patrón o la empresa durante una jornada laboral establecida a cambio de un pago, a cambio del salario. Y aquí es donde radica todo el asunto. El salario, se piensa, es ese pago que las empresas y los capitalistas efectúan a los trabajadores por el trabajo realizado durante todo su horario laboral. Pero esto no es así. El salario es una parte que se les remunera, pero de ninguna manera representa el valor de todo el trabajo realizado por ellos durante la jornada laboral. El capitalista, el empresario, se queda con una parte del valor generado por los trabajadores. Se apropia de una parte de la riqueza generada. Y esto es lo que configura y constituye la ganancia empresarial. Es el robo de trabajo, es el despojo y la apropiación de riqueza generada por los trabajadores, el origen de las ganancias capitalistas. ¡Pero eso es deshonesto! Por supuesto, ningún hombre rico es honesto. Esta extracción de riqueza, esta explotación laboral, constituye la piedra angular sobre la cual se basa todo el funcionamiento del capitalismo. Es el corazón del sistema económico, pero también político y social. De esta forma, resulta que las relaciones laborales y de producción en este sistema ya son desiguales desde su origen. La desigualdad viene desde el corazón, desde el propio funcionamiento del capitalismo. No se trata de ninguna manera de un error en el sistema o de un fallo que debe resolverse. Por el contrario, es central que ocurra de esa manera. Aquí está la polarización, aquí está la violencia real, aquí está el problema central. Si desde el origen hay saqueo, hay desigualdad en la distribución, si no hay paridad entre lo que se produce y se distribuye, por supuesto que esto se va a ver reflejado en la realidad mediante la diferencia en los ingresos de las personas. Pero además de ello, la propia dinámica de este sistema es seguir obteniendo ganancias. Y dado que la ganancia en el capitalismo se obtiene a partir del robo del trabajo, entonces el capital buscará por todos los medios posibles incrementar estos mecanismos de apropiación de valor. Cuando se habla de incremento de la riqueza, de las grandes compañías o de los grandes empresarios, esto implica necesariamente un incremento del robo del trabajo de sus propios obreros, de un incremento de la explotación laboral de sus trabajadores.
Y esto es una ley del propio sistema capitalista. A mayor acumulación de riqueza en un polo, mayor acumulación de miseria en el otro. La riqueza y el desarrollo del capitalismo están basados en la continua expansión de la explotación del trabajo. Por eso, tenemos en la actualidad una disparidad tremenda a nivel mundial. No son fallas en las políticas económicas, no se trata de malos gobernantes, no es la falta de esfuerzo de los trabajadores de los distintos países, no es la mentalidad. Se trata de un elemento sistémico y estructural. Ya vimos los datos a nivel mundial, pero ¿qué pasa en México? Pues resulta que el 10% más rico concentra el 65% de la riqueza, mientras que el 1% concentra el 21%. Y al mismo tiempo, 55 millones de personas se encuentran sumidas en la pobreza. Es tan escandalosa esta realidad que solamente 4 personas, Carlos Slim, Alberto Balleres, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea, poseen ellos solitos el 9% de toda la riqueza que se genera en el país. Estos son los verdaderos fifís, los dueños de grandes empresas, los que dominan las bolsas, los que imponen políticas económicas. No ustedes o nosotros, que recibimos salarios por muy altos que puedan ser. La brutal riqueza de unos cuantos se explica a partir de la pobreza y precarización de grandes masas de trabajadores. Sin embargo, aunque esto sea así, hay una lucha ideológica muy fuerte para ocultar e invisibilizar este proceso. Veamos algunos casos tanto lamentables como detestables. Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, aseguró que la desigualdad es algo innato. Todos somos diferentes y eso nos hace especiales. La pobreza y la desigualdad no tienen nada que ver una con la otra. La desigualdad existe porque hay gente más talentosa y trabajadora que otra. Todos somos profundamente desiguales y sería muy feo si no fuese así el caso. Lo que podemos asegurar es que esta declaración es tan cínica como falsa. Otro que se ha sumado a entrar al debate de la desigualdad ha sido Enrique de la Madrid. Sí, el hijo del presidente que implementó las políticas neoliberales que tanto daño le hicieron a nuestro país y a su economía y que provocó un incremento de la pobreza sin precedentes. Afirmó que el problema no es que exista concentración de riqueza en México, sino que haya tanta gente pobre, lo cual es una mera tautología. Pero por supuesto que su ignorancia o nulo conocimiento en este tema, en el mejor de los casos, o su cinismo en el peor, lo hace decir tremendas sandeces. Pero no es lo más grave, sino que se ha atrevido a proponer la iniciativa Adopta a un mexicano pobre, la cual consiste en que los no pobres den regalos, apoyos o cursos a los pobres para que salgan de esa situación. Adopta un mexicano es este concepto. Es una propuesta tuya. Sí, creo en un mexicano, como tú o yo, que cada uno de nosotros nos asumamos corresponsables de la vida de cuando menos un mexicano. De ese nivel son los argumentos esbozados por la derecha y que, lamentablemente, han sido asumidos por grandes masas de trabajadores, ideologizadas por estas corrientes. No se puede, está prohibido evidenciar a los empresarios como los verdaderos saqueadores que se apropian de la riqueza generada por los millones de trabajadores. Por eso se habla del capitalismo como un sistema parasitario, porque justamente son los que no producen, los que no fabrican, quienes se alimentan del trabajo de otros, quienes viven a costa de otros. ¿Quieren encontrar el origen de la desigualdad? Ahí está. Los únicos generadores de riqueza son los trabajadores. Las empresas se la apropian. Si los empresarios generaran la riqueza, se llamarían trabajadores. Queremos acabar con la desigualdad, queremos avanzar, queremos mejorar la calidad de vida, queremos libertad y justicia. Si anhelamos un mundo así, no hay otro camino que luchar contra el capitalismo y los parásitos que lo dirigen. El camino de la libertad y justicia social solo podrá ser alcanzado con la lucha colectiva de todos los sectores de trabajadores. Y la historia está llena de grandes episodios de luchas y resistencias obreras. No olviden comentar y suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales aquí en Iskra, y que la chispa siga incendiando la pradera.